Buenas tardes, segundo medio A. Hoy voy a comenzar con la retroalimentación de la segunda guía de lenguaje y comunicación. Esta es una guía de actividades que refuerzan lo visto en clases. Voy a empezar reiterándoles mi correo, que es fernandez.francisca2711@gmail.com, para que ustedes me envíen dudas o consultas que tengan sobre alguna guía o sobre un tema en particular. El objetivo a trabajar es analizar y aplicar los recursos propios del género narrativo en textos literarios. Las habilidades que vamos a trabajar son analizar, aplicar, escribir y leer. Esta guía consta de 16 puntos totales y esta guía viene a reforzar lo visto en clases, estas técnicas narrativas, las cuales eran el soliloquio, el monólogo interior y el fluir de la conciencia. Voy a dar una breve síntesis de lo que es el soliloquio, el monólogo interior y la corriente de la conciencia. El soliloquio es una técnica moderna en la cual el personaje hace una reflexión profunda hacia un grupo, hacia oyentes, hacia un público en particular. En cambio, el monólogo interior es una técnica en que el personaje si bien hace una reflexión profunda, la hace consigo mismo. El personaje se analiza a sí mismo y se produce esta reflexión. Y el fluir de la conciencia es una técnica en que el personaje plasma todos sus pensamientos, todas sus emociones de forma desordenada. No sigue ningún orden gramatical, por ende es el fluir de la conciencia misma que se plasma en la literatura cuando el personaje realiza esta técnica. Plasma todos sus sentimientos, sus emociones, los pensamientos, los plasma de la forma que pensamos nosotros los seres humanos, que a veces no nos ordenamos, a veces no respetamos las reglas gramaticales, solamente vamos pensando las diferentes situaciones que vivimos. Y aparecen ejemplos de estos recursos narrativos y voy a comenzar respondiendo a las preguntas. Las preguntas que tienen que ver con su opinión, con una reflexión propia, siempre van a ser correctas porque depende de las múltiples vivencias que tiene cada cual. Y cada cual es único, por ende son múltiples vivencias que ustedes puedan plasmar en estas líneas. La pregunta número 1 dice: ¿qué diferencia existe entre el monólogo interior y el soliloquio? La diferencia que existe es que uno posee la necesidad de hacer una reflexión hacia un público y el otro, en cambio, es una reflexión profunda de sí mismo. Y no el monólogo interior no requiere público, como lo es el soliloquio. Y además que lo verbaliza, en el soliloquio recordemos que es verbalizar esta reflexión profunda. En cambio, en el monólogo interior no necesariamente se verbaliza, solamente se puede estar pensando. Esa también es otra diferencia fundamental. La pregunta número 2 dice: ¿qué característica predomina en la corriente de la conciencia? La característica que predomina en esta técnica narrativa es que esta técnica no respeta ningún orden gramatical. Es realmente una corriente de la conciencia que se plasma en los textos. La pregunta número 3 dice: escribe un ejemplo de un soliloquio. Para esto ustedes tienen que recurrir a sí mismos y ojalá que se lo hayan leído a una persona, porque así se cumple esta verbalización de esta reflexión profunda de lo que es esta técnica llamada soliloquio. La pregunta número 4 dice: escribe un ejemplo de la corriente de la conciencia. Aquí ustedes tenían que ser desbordantes en sus pensamientos y escribir qué pasa por sus cabezas en un día y plasmarlo en estas 10 líneas.
Bueno, niños, voy a subir para mencionarles que aquí ha finalizado esta retroalimentación. Espero les haya gustado. La realicé con bastante dedicación y esperando que todos se encuentren bien en sus casas. Me despido y nos vemos para una tercera retroalimentación de las guías de lenguaje. Adiós.